de un personaje bastante importante de la historia, y es que ella nació para amar y para ser amada en un mundo donde las cuitas entre los reinos medievales de la península ibérica se dirimían con el uso de las armas. O sea, era bastante inteligente, culta, diplomática, supo esperar 22 años al hombre que el destino le había puesto en su vida, por si no fuera poco. El siglo XI supuso para la musulmana al-Ándalus el fin del califato omeya y su posterior disgregación en varios reinos de taifas. Uno de los principales pues fue el de Sevilla, con una corte hedonista muy volcada en el fomento de la cultura más refinada. Y en ese contexto placentero vino al mundo en 1066 Zaida, como mi hermana se llama, hija del rey poeta Al-Mutamid y de su esclava favorita Itimat, o sea, más conocida como la Rumaiquilla. Y bueno, pues la muchacha creció en los ambientes palaciegos más exquisitos y fue tutelada por las almeas, que eran esas cortesanas de una educación más que impecable, que inculcaban pues su buen gusto y sus conocimientos a las jóvenes aristócratas sevillanas. Y bueno, pues nuestra querida protagonista llamada Zaida se instruyó en poesía, es un nombre muy bonito, ¿verdad? Se instruyó, en poesía, en pintura, en música, en relaciones sociales, lo que le iba a servir más adelante en su insospechada misión vital. Pues el poderoso Al-Mutamid tenía como prioridad esencial el fortalecimiento de su reino, aunque en este periodo crítico, sus miedos pasaban por evitar el enfrentamiento bélico con los fundamentalistas almorávides, llegados desde los territorios norteafricanos. O sea, en ese sentido, los reinos cristianos de la península ibérica se constituyeron en auténticos protectores de las debilitadas taifas, las cuales no dudaban en pagarles parias, que eran tributos, a fin de evitar un desastre pues más que mayor a manos de sus propios hermanos de religión. ¿Vale? Pues bueno, ya en 1078 Zaida entró con tan solo 12 años de edad en los acuerdos políticos que su padre intentaba cerrar con su amigo el rey castellano leonés Alfonso VI. Y durante años los dos reinos estuvieron aliados, la verdad que sí, y incluso es que era frecuente que los ejércitos castellanos acudieran en ayuda de Al-Mutamid en su condición de hipotético vasallo. O sea, en una de estas ocasiones, ese mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar ayudó a las tropas sevillanas en el aplastamiento de algunas revueltas internas. Y Al-Mutamid, pues claro, quiso sellar un pacto de amistad duradera con su valedor cristiano y ofreció el mejor tesoro de su reino, que era pues su querida hija Zaida, ¿no? Esa belleza resonante y un estilo bastante depurado. Alfonso, que la verdad que era bastante conocedor de las genuinas condiciones innatas de la princesa, pues obviamente asentó a la muchacha como prometida, porque encima que era lista, hermosa y estaba bastante educada. Pues entonces, verdad que lo pensó más bien para un futuro tirando a más o menos próximo, ¿vale? Porque él ya estaba casado con Inés de Aquitania y según parece el monarca hispano aseguró a su amigo musulmán que la vida de su actual esposa sería exigua y que en consecuencia su matrimonio con Zaida pues era bastante inminente. Además, la sevillana pues aportaba como dote numerosas plazas como Alarcós, Consuegra, Uclés, Ocaña, Huete, Cuenca, o sea, vamos, lo que hacía del trato algo bastante provechoso para los intereses expansionistas de Castilla y León. O sea, era un espléndido regalo al que Alfonso VI, por supuesto, no pensaba renunciar. Sin embargo, el tiempo se fue dilatando, el enlace no terminaba de ajustarse y sí, en cambio, pues otras uniones del soberano con diversas nobles cristianas, o sea, porque el escándalo provocado por esa posible unión fue lo que demoró un episodio hermoso. Es bastante bien sabido que los prometidos quedaron muy enamorados nada más verse, o sea, no obstante, en lugar de consolidar ese amor, el rey atendió las premisas de la orden religiosa de Cluny, muy en boga por entonces en las cortes cristianas europeas. O sea, un delegado de dicha orden se plantó en Castilla, dispuesto a convencer a don Alfonso de que la mejor candidata para compartir el trono era Constanza de Borgoña y no una mora andalusí. Pues en 1091 Zaida ya se había desplazado a Castilla, era portadora de una angustiada petición de ayuda militar por parte de Al-Mutamid. O sea, en ese año el enemigo almorávide cercaba los dominios hispalenses y el rey sevillano pues no tuvo por menos que enviar a la mejor embajadora posible, que era su hija. Sin embargo,
La princesa pues nada pudo hacer. Al poco de su llegada a la corte castellana se recibieron noticias sobre la caída de Sevilla, con la captura al completo de toda la familia real. Y bueno, pues ya Zaida estaba sola y en tierra ajena, se acogió bajo el amparo de su eterno prometido y se convirtió en su barragana, pues con una innegable pasión amorosa que los unió definitivamente. En 1094 nació el infante Don Sancho, hijo natural de Alfonso VI y de Zaida, y ésta decidió su conversión a la religión católica, bautizándose con el nombre de Isabel. Y en ese tiempo, el rey emperador de Castilla y León estaba casado con Berta de Borgoña, la cual permanecía indolente ante los avatares sentimentales de su fogoso marido. Todo se precipitó en 1099 con la muerte de la reina vigente. Ese fue el detonante para que el rey, ya muy cercano a los 60 años, decidiera unirse en matrimonio a la princesa sarracena. El 14 de mayo del 1100 se celebró por fin esa boda pactada 22 años atrás, y con ello también quedó legitimado el pequeño Sancho como heredero al trono de Castilla y León. Por las venas de ese niño fluía sangre de las dos culturas, o sea, una oportunidad única de acercamiento para esos dos mundos, ¿verdad? Pero la felicidad apenas se pudo prolongar 7 años más, pues cuando la flamante Elizabeth Regina contaba con 41 años, falleció a causa de una enfermedad. De esa manera, pues se libró de ver cómo su hijo moría un año más tarde en la tremenda batalla de Uclés. Fue enterrada en San Isidoro de León y más tarde en Sahagún. Zaida Isabel consiguió ser amada por su pueblo y con ella se fue una de las historias pasionales más hermosas del medievo hispano, un auténtico amor mestizo de la época. Pues aquí estamos, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo día con más. Un saludo, se les quiere, hasta luego.